Señor Toledo. Por favor, doctor Su, la otra vez utilizando una palabra que no fue bien recibida, creo, ya se le había indicado. Converse con el doctor, con el señor Toledo y también el señor abogado que está ahí. No es solo usted el acusado, sino son varios los acusados. Entonces, la norma establece cuando se empiece a declarar o a tomar la declaración de los acusados, todos los demás no deben estar. Perdóneme, por favor. Vamos a estar, señor Toledo. Tengo derecho a defenderme. Sí, va. Mi abogado. Yo no tengo... Toledo. Su abogado va a estar presente acá. No, pero no me entiende. Yo no puedo estar virtualmente defendiéndome. No tengo... Toledo, el día 3 vamos a estar ahí en la DIROES. Lo vamos a ver personalmente. ¿Ya, señor Toledo? Pero yo quiero... Todas las audiencias, por favor. Todas las audiencias vamos a estar ahí en la DIROES porque así lo hemos considerado. Bueno, detesto estar de acuerdo con Toledo, pero insisto, ya todo tiene que volver a la normalidad, a la desagradable normalidad. Y esos juicios sí deberían ser en la DIROES, ¿no? Él está acusado de múltiples delitos y muy probablemente nos ha robado millones de millones a los peruanos, pero un juicio tiene que tener lugar frente a un tribunal, en el contexto de un establecimiento judicial, y ya esta cosa tan moderna se tiene que ir pasando al olvido, ¿no? Esta cosa holgazana del Zoom tiene que quedar para el recuerdo. El empresario Fernando Castillo reveló en un juicio transmitido por Justicia TV que él es testigo de que Toledo y Barata departían alegremente en el avión presidencial. Escuchemos. Al regresar, subimos al avión presidencial, uno sube y vi como a la izquierda como un área del avión que era como la cabina presidencial, que estaba arreglada muy bonita, y vi que estaba el señor Toledo ya con el señor Barata, únicamente ellos dos. Después ver la familiaridad con la cual presidente Toledo y el señor Barata interactuaban, ¿no? Muy familiarmente, inclusive veíamos o escuchábamos, ¿no? Ciertas cosas, se reían. Nunca habíamos sido preguntados directamente por el señor Jorge Barata ni por nadie de Odebrecht que tenían que pagarle ninguna cantidad de dinero a al presidente Toledo. Nunca nos preguntó. Cuando yo vi eso en el avión, después ya me levantó el vuelo, y después de un buen rato salió el presidente Toledo con para hacer un brindis con nosotros, con una copa. Salió Barata y bueno, salieron unos mozos que habían ahí, nos sirvieron. El hecho de que en las bases habían ampliado el plazo de 20 a 25 años sin que nadie lo solicitara, tuve la certeza que cuando él se refería a otros costos con altas autoridades se refería al presidente Toledo, ¿no? Y no quedó duda para mí que dentro de su fee estaba incluida el pago ilícito al presidente Toledo. No quedó ninguna duda, porque la cifra que fue el monto diferenciado era alrededor de 32 millones de dólares. Estos empresarios peruanos que hablan en Spanglish, ¿no? Dentro de su fee, dicen, ¿no? De su fee, de su tarifa, estaba incluido el monto de la coima. Bueno, se ha demorado bastante el señor Castillo en revelarnos semejante información, ¿no? Porque ¿cuántos años han pasado desde este vuelo en el avión presidencial con Barata? 18, ¿no? 18, 17 años más o menos. Entonces se demoró bastante en procesar la información este empresario Castillo, ¿no? Que ahora está cantando como un canario, un poco de mononcito, ¿no? La verdad, cuando tarda tanto ya no es tan útil. Si sientes palpitaciones en los ojos, hormigueos en las manos, calambres en las piernas, combate esos fastidiosos síntomas con... El expresidente Martín Vizcarra, porque están de turno los expresidentes, estuvo también en una audiencia hoy y el fiscal Osías Castañeda ha pedido 15 años de cárcel
contra él. La doctora, sí, a ver, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con DNI 044-12-41-7. La acusación se verá en la etapa correspondiente, donde este Ministerio Público ha formulado una pena efectiva, privativa de libertad por 15 años por graves delitos de corrupción. Recibos, tenemos cheques respecto a los 400.000 soles como primera entrega, como segunda entrega los 600.000. Respecto a las facturas, tenemos el pago por parte de Obrainsa respecto al alquiler de la aeronave que fue utilizada por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Debemos advertir que se ha evidenciado un condicionamiento por parte del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que es una conducta, que en su conducta, en este caso funcional, a la entrega de un donativo indebido consistente en 1.300.000 para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra antes mencionada. ¿A favor de quién? Del Consorcio Hospitalario Moquegua. Bien, saludamos la firmeza del fiscal Osías Castañeda, que no se amilana, que no se achicopala frente al todopoderoso lagarto Vizcarra, que tiene todavía tantos tentáculos en el gobierno de Boluarte y Otárola, ¿no? Como se ha demostrado sobradamente. Él está decidido, ¿no?, a formular acusación para que Vizcarra vaya 15 años a la cárcel, y somos millones de peruanos los que lo acompañamos en esa empresa. Ojalá esta vez lo logren. El exministro Alfredo Thorne desmintió a Martín Vizcarra y negó haber viajado a China para una negociación, como lo había dicho Vizcarra hace unos días. Recordemos que durante el gobierno de PPK, Alfredo Thorne, Fernandito Zavala y Martín Vizcarra eran una especie de trío de superpoderosos, eran la triple entente, ¿no? En esa época, recordemos los famosos audios, ellos tres gobernaban el país mientras PPK estaba en la piscina del Real Club. Pero ahora ya se pelearon, ahora que las papas queman, todos se tiran la culpa y todos se tiran la pelota. Escuchemos. En el 2018 yo no era ministro de Economía, que fue durante su gobierno. Yo ya había salí en finales de junio del 2017. Yo no fui en ese viaje a China que organizó en ese entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo no me reuní con ninguna empresa china, ni fui a ese viaje. Me parece que aquí el señor Vizcarra está echando culpas que no corresponden. Como digo, yo no estuve en el gobierno en ese entonces, del 2018 en adelante. Finalmente, ahora, el señor Vizcarra, el señor Vizcarra me está acusando de que yo he hecho un cambio en la norma, pero en primer lugar, cualquier cambio que se haya hecho en la norma para beneficiar a empresas tuvo que haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. Y si es un cambio que directa o indirectamente afectaba al MTC, y él siendo el ministro de Transportes, pues él lo tuvo que haber visto con mucho detalle, pues afectaba directamente su cartera. Si el señor Vizcarra está mintiendo nuevamente, pues entonces que se aclare qué es lo que está diciendo, y que también que se aclare si es que me está tratando de difamar por un tema que le competía directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en ese entonces era él, ¿no? Si se aprueba Chinchero, todo nos va a ir bien, pero si se cae Chinchero, todo nos va a ir mal. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo eso? Alfredo Thorne. Hace poquito nomás. ¿Con quiénes estaba reunido? Con Vizcarra y con Fernando Zavala, ¿no? Estaban timbeándose el país, a la ruleta, a los dados, al cachito. Y en ese momento eran muy amiguitos y se querían mucho. Ahora que Vizcarra está con un pie en Canadá, ¿no?, pero en la cárcel, no donde se fue embajador, ahora sí, yo no era ministro, no sé, yo no lo conozco, a mí no me pregunten, que me rebusquen. Ajá. Muy bien, vamos ahora con los temas policiales que se han convertido en realidad en el menú principal de todos los diarios y todos los noticieros. El policía Percy Chalco, que abatió a un delincuente en defensa propia porque estaba siendo acorralado por estos zampones, ha sido enviado a la cárcel. Y entonces la pregunta nuevamente es: ¿cómo vamos a combatir al crimen si cuando los delincuentes del Tren de Aragua son capturados, los fiscales y los jueces peruanos los regresan a las calles? Y cuando la policía dispara contra los delincuentes,
lo mandan al penal de Ancón. Entonces, ¿qué pretendemos? Que la policía se defienda con un palito, que se defiendan con rochabús, con agua, con gas pimienta. ¿Cómo podemos librar esta guerra? De verdad es absurdo que el Poder Judicial haya declarado fundado el pedido del Ministerio Público para darle 9 meses de prisión preventiva a este policía, Percy Chalco Moina, que disparó contra 2 delincuentes que lo iban a asaltar. ¿Dónde? En San Juan del Lurigancho, ¿no? Zona de emergencia, zona en estado de emergencia. Pero desgraciadamente vuelve a pasar lo mismo. Cuando un agente de la ley, cuando un agente del orden usa su arma de reglamento contra un delincuente, a la cárcel. Cuando un delincuente peruano o extranjero, nacional o importado, usa su arma, pues los fiscales o los jueces lo dejan ir, como ha pasado en múltiples oportunidades, incluso con los propios sicarios y cómplices del maldito Cris, que ya están nuevamente en las calles. Entonces, de verdad, creo que los ciudadanos tenemos que ponernos del lado de nuestra policía, y en este caso, el policía de 34 años, Chalco Moina, está siendo llevado a prisión por habernos defendido, porque en esta guerra estamos del lado de la policía. Aquí hay que tomar partido, hay que ser parte de uno de los 2 ejércitos, si cabe la metáfora. Y esta guerra la está ganando el AMPA, porque cuando pasa algo como esto, el policía va a la cárcel. ¿Cuál es el efecto que esto genera? Que los policías van a tener miedo de usar su arma y van a dejar que asalten. Van a decir, yo no me meto. ¿Para qué me meto en problemas? ¿No? ¿Para qué voy a defender si luego voy a acabar preso yo? Que es lo que piensan muchos, y este tipo de decisiones absurdas le hacen el juego a la delincuencia, le hacen el juego al crimen organizado. Entonces ya ahí va 9 meses a prisión un policía por haber actuado contra la delincuencia de manera decidida, corajuda, firme. ¿Qué vamos a tener como resultado? Que los policías van a preferir hacerse los tontos, hacerse los locos, y no me meto, que sigan asaltando, no es conmigo. Y esa es la actitud que van a generar. Porque además, si miramos en el otro lado, los delincuentes siguen asesinando policías. Y hubo un tiempo en este país en el que asesinar a un policía era un escándalo. Un policía asesinado era una noticia de primera plana, era lo que hacía Sendero Luminoso, era lo que hacía el MRTA. Pero ahora matan a un policía y ni siquiera salen en los periódicos. Estoy hablando de un caso en Piura. Es un policía de 24 años, Óscar Cornejo Alfaro, que decidió enfrentarse a 2 delincuentes que asaltaban un camión repartidor. Esto en la región Piura. ¿Qué ocurrió? Los zampones asesinan a balazos a este valeroso policía. El hecho ha quedado registrado, como ven en las cámaras de seguridad. Eran 4 delincuentes que perpetraban este robo a mano armada a plena luz del día. Cornejo Alfaro frustra el asalto, desgraciadamente recibe disparos del lado de los zampones, y a pesar de que la ayuda de los vecinos del asentamiento humano Talarita, él fue trasladado al centro de salud de Tacalá, donde no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Entonces, por un lado, los policías que actúan son llevados a prisión, ¿no? Y por otro lado, la policía es asesinada de esta manera vil, salvaje, cruel, impune, y a nadie le importa, ¿no? Y entonces esto termina siendo parte de la campaña de aplastamiento de la Policía Nacional que comenzaron los presidentes Caviares y Rojimios que hemos tenido en los últimos años. Sagasti, Vizcarra, Castillo y ahora Boluarte, ¿no? La policía les molesta, la policía les incomoda, es la última rueda del coche, y ahí tenemos que se les asesina de una manera totalmente cruel, sanguinaria, quedan ahí botados en la calle, a nadie le importa, ¿no? Porque mañana seguramente nadie se va a acordar de esta noticia. Y el fiscal precisamente que pidió prisión preventiva para el policía que disparó contra los delincuentes fue grabado por algún ciudadano atento estacionando su automóvil en la zona para discapacitados. Como se vio puesto en evidencia, el fiscal César Daga Rodríguez, ¿qué hizo? Trató de intimidar al efectivo policial llamando a otro policía para que le solucione el inconveniente. El fiscal había sido intervenido por el suboficial de tercera, Percy Chalca, porque estaba estacionado en una zona exclusiva para discapacitados, y todos sabemos que esto no debe ocurrir, y mucho menos tratándose de una autoridad como el fiscal César Daga Rodríguez.
¿Qué hizo el fiscal? La criollada, ¿no? Llamar por teléfono al amigo general Carlos Chon Campana, inspector de la policía, para que le solucione este pequeño inconveniente, ¿no? Él estaba vulnerando las normas, él había sido intervenido por un policía y en su lógica justiciera hay que llamar al superior, ¿no? Aló, general del aire, para que me resuelva el problema, ¿no? Muy bien. Así es en el Perú, pues, así se solucionan las cositas, los inconvenientes, los problemitas. Vamos con el video. Uno de lo que es para personas discapacitadas. Entonces, el control indicando que me han dicho que me... A mí no me venga usted que es doctor, no sé, usted puede ser lo que sea, pero yo haciendo respetar realmente el tránsito, no, caballero. ¿No? Nadie la equivocación, Chávez, que me patine, que me vea arrastrada, que hable con el general, pero explícale que estás en la zona de estacionamiento de lo que es para personas discapacitadas. Mire, yo le he dicho ya. Luego el general Chon también. Sí, dígale al general Chon, dígale al quien usted crea por conveniente. Yo le estoy diciendo de la zona donde están. Sí, normal, no hay ningún problema. Tomen la foto. No se haga ningún problema. Tómame la foto, tomen mis datos también. Sí, está bien, no hay ningún problema. Claro, ¿te das cuenta? Esa es la manera, caballero. Sí, y encima se pone faltoso el señor. Acá no hay ningún mayor en la entrada. En la entrada hay un coronel. Muy bien, la verdad es que hay que felicitar desde aquí a este suboficial de tercera de la Policía Nacional, Percy Chalca, porque en medio de este panorama deprimente de autoridades corruptas, de autoridades arregladoras, ¿no?, de fiscales que llaman al general para que le resuelva el problemita, hay un policía digno que cumple su deber y que no se deja amedrentar porque le toman fotitos o porque llaman al general, llaman al superior, llaman a inspectoría. Ese policía sabe que está haciendo lo correcto y no tiene miedo, porque a la hora de aplicar la ley nadie tiene corona. Y fantástico, habría que darle un premio de civismo a este policía, ¿no? Porque el fiscal, que tendría que ser un ejemplo de conducta, tiene el descaro y la sinvergüencería de llamar a un amiguito para que le resuelva el problemita cuando él se ha zurrado en las normas y se ha estacionado en una zona exclusiva para discapacitados, a menos que se trate de un discapacitado mental, que sería otro tema. Es hora de ganar como los dioses. Regístrate en olimpo.bet con el cupón Olimpo Perú y recibe 45 soles sin rollover, primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en tus eventos deportivos favoritos, casino y deportes virtuales. Únete a olimpo.bet, tu casa de apuestas y casino online. Bien, nosotros habíamos estado informando insistentemente sobre las redes de corrupción que se han tejido alrededor de la famosa reconstrucción con cambios. La autoridad para la reconstrucción con cambios terminó siendo un nido de corrupción y esto ya no necesita siquiera ser probado porque se ha mostrado de todas las maneras posibles. La autoridad para la reconstrucción con cambios ha sido la estratagema, el pretexto, la coartada de un sinnúmero de autoridades corruptas que se han enriquecido con la supuesta reconstrucción de las escuelas, de los caminos, de los hospitales, después del fenómeno del Niño. Y, por supuesto, el gobierno de Pedro Castillo no perdió la oportunidad, ¿no?, de cebarse en la desgracia ajena para levantarse dinero que estaba destinado a construir colegios en el distrito de La Unión, en Piura. ¿Qué ha pasado? Que el periodista que valientemente denunció el caso denominado Los Operadores de la Reconstrucción y que involucra directamente al congresista Guillermo Bermejo en unas millonarias coimas en este distrito de La Unión, en Piura, ha sido objeto de amedrentamiento por segunda vez. La primera vez acribillaron su automóvil en junio de este año para darle un estate quieto, para decirle con mi coima no te metas. Pero este valeroso periodista, Bayona, ha insistido y ha continuado con sus investigaciones. ¿Qué ha ocurrido? Hace 3 días, el automóvil del colega Bayona ha sido incendiado, a más puro estilo de la mafia. Porque sí, estamos hablando claramente de mafiosos. ¿Qué otra cosa son estos sujetos que han llegado al Congreso con el voto de tanto tarado? Mafiosos.
y han llegado al Estado, como siempre, para saquearlo y para robarle a esos mismos pobres que dicen defender y con cuyos derechos se llenan la boca, como Guillermo Bermejo. Y entonces ahora da la casualidad que el periodista que tiene el coraje de investigar a Bermejo termina con su auto acribillado primero y ahora incendiado y reducido a cenizas en un incendio que pudo haber acabado también con su familia y con sus menores hijos. Pero a esta gente mafiosa no le importa. Vamos a ver los detalles de esta escalofriante denuncia que, de acuerdo al informe de Luis Alberto Gutiérrez, involucra también a 2 congresistas, Luis Jontay y nada menos que José Williams, expresidente del Congreso. Adelante. Hasta acá levantaban la llamarada, ¿no? O sea, aquí no podía salir ni por acá ni por abajo por mis hijos. Hemos tenido que sacarlos por las paredes para llevarlos a los vecinos. Ha sido un momento bien difícil, ¿no? Yo relaciono a Guillermo Bermejo a quienes están investigados en todos estos hechos. Desde hace 5 meses, Enrique Bayona ha sorteado 2 veces la muerte. El único pecado de este periodista piurano de 48 años es haber denunciado el caso Los Operadores de la Reconstrucción, una presunta organización criminal liderada por Fernando Ipanaqué, exalcalde del distrito La Unión, Piura, y que involucrarían al tristemente célebre parlamentario Guillermo Bermejo, al expresidente del Congreso José Williams y al topo de la política Luis Gustavo Cordero Jontay en el escándalo de las coimas dentro del Plan Integral Reconstrucción con Cambios, esta vez afectando a los principales colegios del norte del país. Ahí hay una modalidad. Si tú revisas el caso de Los Operadores, alcalde se reúne con congresista asegura el dinero en reconstrucción con cambios y de ahí se hace la transferencia. Tu olfato periodístico te decía que eran coimas. ¿Coimas para aquí? Para Bermejo. El 12 de junio, el vehículo de Bayona, actual gerente de Palmeras TV, canal local del distrito La Unión en Piura, sufrió 2 impactos de bala y aunque nadie salió herido, fue una advertencia de muerte que estuvo a punto de concretarse el pasado viernes cuando 2 delincuentes rociaron gasolina a la camioneta del periodista, la prendieron en llamas y pusieron en riesgo no solo su vida, sino también la de toda su familia. Una casualidad o un violento amedrentamiento. Es una camioneta moderna y mira, así lo destruyeron. Esto ya es no solo una amenaza, ya un hecho concreto de querer atentar contra nosotros, ¿no? Primero fueron balazos al carro, ahora queman el vehículo, así que cuando estábamos en el mes de mayo, aparecen un montón de obras en La Unión, de reconstrucción con cambios. Todos eran colegios. Y cuando nosotros empezamos a investigar, encontramos que se cambiaban de unidad ejecutora a los expedientes. O sea, expedientes estaban en PRONIEC, se les daba de baja y se llevaban a reconstrucción con cambios. Ya indagando, encontramos una reunión en la oficina del congresista Bermejo. Ahí empieza todo. Al hacer el seguimiento de a qué oficina visitaba el alcalde, encontramos una reunión. Ahí viene el punto de partida, ¿no? Esa reunión sucede, más si no me equivoco, el 16 de agosto, creo. Ahí se reúnen el alcalde, se reúne Yul Valdivia, Ronald Ramírez Guerra y lo recibe Jaime Jara Aguirre. Según el registro, dice que estaba Bermejo en esa oficina. Sin embargo, al día siguiente, Fernando Ipanaqué se reúne con Robert López López y lo recibe Mario Espinosa Vera. Según los registros de visita del Congreso. Visita de reconstrucción con cambios. Por ahí ya iba Mario Espinosa Vera, el asesor de Robert López López de reconstrucción con cambios. Fueron en estas reuniones donde Yul Valdivia, ahora asesor negado de Guillermo Bermejo, Jaime Jara, ex trabajador del despacho del hoy congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Robert López, ex director ejecutivo de Reconstrucción con Cambios, y el mismo Bermejo habrían arreglado con Fernando Ipanaqué las coimas por las obras de los colegios en La Unión.
Por ejemplo, ahí está el empresario Ronald Ramírez Guerra, que después ya aparece como miembro de esta organización criminal, los operadores de la reconstrucción. Por el 18 de noviembre, en la investigación periodística, nosotros compartíamos la información de que había una presunta corrupción, nos llega un audio. Tú me indicaste que anote los que le correspondían a él de los 4 que salieron en ese momento, de que uno me dijiste de 584, otro de 1319 y el otro de 1333, ¿ya? De esos 3, y el otro de 1900 y pico, pero lo tengo notado con 2 redondos. Ahora ellos me tienen o con otros números. 43. Sí, ¿no? Entonces, yo le he puesto todo en voz alta para que escuche y no diga que es con cosas mías, sino cosas que ustedes ya han arreglado con él, entre ustedes ya arreglaron, y esto es que de esto tengo que darles a ellos. Pero Bermejo no sería el único sindicado en este nuevo desenfreno de corrupción. José Williams y Luis Gustavo Cordero Jontay también mantuvieron contacto con los operadores de la reconstrucción. El que se toma la foto, el que se hace el selfie, él se llama César Alvíter Ruiz. César Alvíter Ruiz tenía orden de captura por el caso Los Gestores, que eran unos lobistas que sacaban plata del Ministerio de Economía y del Ministerio de Vivienda, conseguían alcaldes y vendían obras. Él es investigado desde el año 2021. O sea, el 2023 él tiene comparecencia con restricciones en el caso Los Gestores. Nos llama la atención que sea del círculo del señor William. El 7 de febrero, más si no me equivoco, este año, 2023, ocurre una reunión en las oficinas del congresista Jontay. ¿Quiénes se reúnen? Se reúne Ronald Ramírez Guerra, Jontay Cordero y se reúne Percy Yamunaque, que es alcalde de La Unión. Ese mismo día, en La Unión, empiezan a cerrar un expediente de la institución educativa 964 de Canizal, Santa Rosa. Pero curiosamente, esos mismos días vuelven a convocar a un consultor para que haga una ficha de nuevo de ese colegio. O sea, cierran un expediente y más bien hacen una ficha. ¿Quién gana eso? Lo gana Ronald Ramírez Guerra, el que estuvo presente en la reunión con Cordero Jontay y con el alcalde Percy Yamunaque. A las 4 obras iniciales se le sumaron 6 colegios más, dando como resultado un total de 60 millones de soles que Reconstrucción con Cambios transfirió a la Municipalidad de La Unión para reestructurar las escuelas de aquel distrito cuando Fernando Ipanaque era aún el alcalde. El resultado, de 10 colegios, solo 1 está terminado. Fiscales que están comprometidos, congresistas, Reconstrucción con Cambios, funcionarios, y ya abajo, acá a nivel local, se hacían bolsas de dinero. O sea, el alcalde buscaba empresarios y le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la obra del colegio tal, pero necesito tanto porque tengo que llevarlo a Lima. Según un colaborador eficaz, de mayo a octubre de este año, el 7.5% del pago ilícito de esta obra fue directo al bolsillo de Guillermo Bermejo, mientras que un 3.5% fue distribuido en Reconstrucción con Cambios. Quiere decir 4.500.000 soles para el padre de la patria que tuvo la desvergüenza de canjear la suerte de más de 5.000 niños que se quedaron sin pupitre por mover el curul de felicidad gracias a una minita de oro llamada La Unión. Todo aquel que hace periodismo de investigación y se enfrenta a alguna mafia, sea local o nacional, siempre va a estar en riesgo. Lo que necesitamos es apoyo de las entidades, no con nada más que sea la seguridad, para poder ejercer adecuadamente nuestra profesión. Ni todas las confesiones e investigaciones en su contra parecen afectar al congresista salpicado de acusaciones de corrupción. ¿Será que aún cuenta con el soporte de la ex tesorera de Perú Libre, Dina Boluarte? Quizá por eso hoy la Comisión de Ética ha recomendado declarar improcedente la denuncia contra Bermejo por el caso Operadores de la Reconstrucción.
en un descarado blindaje parlamentario, como los que ya nos tiene acostumbrados este gobierno condenado a la inmoralidad política. Bien, realmente alarmante lo que muestra este reportaje, porque si esta situación de violencia, de caos, no tiene que ver con el terrorismo, cada vez se le parece más, porque estamos asistiendo a asesinato de policías, a niños entrenados a interpretar cánticos senderistas de los 7 años, a que el ex marido de la número 2 del Sendero Luminoso, Elena Iparraguirre, acceda a un alto cargo en el Ministerio de la Producción, a que los policías que hacen uso de su arma de reglamento vayan presos, asesinatos selectivos. Es decir, cada noticia que se ve hace que el país se retrotraiga a los años infames de Sendero y el MRTA. Y estas imágenes del auto incendiado no son menos. Estas imágenes del auto de un periodista amedrentado por una mafia de corrupción y una mafia que resuelve las cosas de esta manera. Entonces, creo que no hace falta más pruebas para convencernos de la anarquía, de la anomia en la que está sumergido nuestro país. Hemos invitado esta noche para hablar de este tema a Roger Ceballos y Francisco Calixto Gianpietri, a quienes les doy la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quisiera empezar hablando de las escalofriantes similitudes que acabo de enumerar. Tenemos un gobierno blandengue, un gobierno que está más preocupado porque la presidenta conozca el mundo y viaje por todos los países, y un gobierno que vía su representante principal, el premier Otárola, nos ha dicho que todavía es muy pronto para decir que se ha fracasado en la lucha contra la delincuencia, que es lo que ha dicho Otárola en la portada del Comercio del día de ayer, ¿no? Es muy pronto para decir que hemos fracasado, es decir, faltan muchos muertos todavía para que el señor Otárola admita su derrota. ¿Qué le parece, general Ceballos? Voy a llevar el caso a un tema doméstico de mi casa, de mi hogar, de mi familia, con respecto al viaje de la presidenta, y después me voy a pronunciar sobre Otárola. En mi casa tengo una habitación donde tengo un hijo que no reconoce mi autoridad, caso Puno. Tengo otra habitación donde la delincuencia campea, que es el caso de todo el Perú. Tengo otra habitación donde he declarado en emergencia y sin embargo los extranjeros delincuentes, los peruanos delincuentes y todo el mundo hace lo que le da la gana. En la sala y en la cocina tengo a mi señora que me dice, oye, la plata que me estás dando, la economía que me estás dando para el hogar no me alcanza. Y sin embargo yo, porque tengo un fundamento legal, le digo, no, yo voy a traer inversiones. Me olvido de todos los problemas domésticos. No puedo entrar a la habitación de mi hijo, como es el caso de Puno, como es el caso de Arequipa. Y me voy al extranjero. Con la casa en llamas. Pero eso es lo que tengo. Es más, tengo todo el techo agujereado. Y se me viene el fenómeno del niño. Y mi mujer me dice, hey, tapa los huecos. Pero no me importa. Me voy a traer inversión. Pienso yo, tan imbécil que soy, que voy a traer a una personalidad, la voy a invitar a mi casa y esta va a ser bien recibida, o va a querer venir a entrar a mi casa. Hay que ser bien torpe, por no decir imbécil, para abandonar la casa en esas condiciones y pretender invitar a una autoridad a que me venga a visitar. Eso es inconcebible, por un lado. Lamento yo verdaderamente lo estimo Otárola, porque después de todo creo que es el que algo da soporte al Perú en la parte política. Pero lamento yo su poca visión política, su falta de capacidad de autocrítica para decir, la fregué, me adelanté, debería esperar una apreciación de inteligencia, debería esperar a que se formulen planes para decretar el estado de emergencia. Hay 20 muertos.
en San Juan del Urigancho, a la fecha. ¿Y han asesinado a un policía? 21. Pero a nadie le importa, ¿no? No, O sea, pero ahora se mata policías. Pero estamos en estado de emergencia, por favor, estamos en estado de emergencia. Y todavía no queremos reconocer que ha fracasado. Oiga, señor Otárola, lo estimo, lo respeto, lo considero, pero basta ya de ser torpe, de ser ciego y de ser inútil para conducir los destinos del Perú y lograr anular, minimizar por lo menos la delincuencia que estamos viviendo. Bien. Señor Calixto, quisiera volver al punto inicial, que era las numerosas e inquietantes semejanzas que hay en esta situación de anarquía en las calles, no de Lima, sino de todo el Perú, con los años sangrientos del Sendero y el MRTA. Algunos dirán estoy exagerando, pero todos los días amanecemos con muertos regados en las calles, con personas extorsionadas, personas amenazadas, asesinatos selectivos, sicarios, periodistas que son amedrentados con el incendio de sus propiedades, exactamente igual que en los años del terror. Estamos regresando otra vez a lo que fue el año 80. Los años 80 nos están volviendo a golpear y no nos queremos dar cuenta. Como dice el general, estamos preocupados más en el plan Viajarte que en el plan Boluarte, ¿no? Que teóricamente nuestro primer ministro dijo que tenía un plan Boluarte que nos iba a salvar de la desgracia. Y hemos visto que lo han modificado por un plan Viajarte. Y el Congreso autoriza todos los viajes, por supuesto. Bueno, pero ella está más preocupada en hacer sus millas en el avión presidencial que en solucionar el problema que tiene que solucionar dentro de la casa. O sea, estamos volviendo al recodo del camino de los años 80, ¿no? Y esto es fatal, porque no estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Muy bien lo dijo el general cuando afirma de que la Fuerza Armada, por ejemplo, salió a combatir los ilícitos penales bajo la concepción de que la policía había sido sobrepasada en su capacidad. La policía abdicó de su capacidad y pidió que la Fuerza Armada viniera y saliera a la calle sin un plan. Y Boluarte 2 días después dijo desde Nueva York que se iba a reunir con el alcalde involucrado para ver qué cosas es lo que iban a hacer. O sea, estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Y mientras tanto asesinaron al teniente alcalde. Y bueno, y el policía se defendió y terminó preso. Claro, tendría que haber sido ascendido. Estamos en la cuadratura. Claro, estamos tratando de justificar la cuadratura del círculo, cuando el círculo es redondo acá y en Júpiter. Bien, tenemos que ir a una pausa, pero antes, la feria minera más importante del Perú.
Con el general Roger Ceballos y el vicealmirante Francisco Calixto Gianpietri. Y ya que estamos hablando de esta especie de renacimiento de la violencia en nuestro país, vamos a escuchar unas declaraciones de Javier Blas Verástegui. Estoy hablando del exmarido de Elena Iparraguirre, quien fuera la número 2 de Sendero Luminoso, la mano derecha, la escudera, la protectora del asesino Abimael Guzmán Reynoso, y que a la muerte de Abimael vendría a ser la número 1. Pues bien, su ex esposo fue nombrado en un alto cargo en el Ministerio de la Producción por la ministra Choquehuanca, y esto hubiera pasado desapercibido si la prensa no lo denunciaba. Modestia aparte, si este programa no lo denunciaba. El señor ha ido muy vestidito, muy de corbatita y con su detente, el Señor de los Milagros, ¿no? Para demostrar que es un cristiano católico, apostólico y romano, y se ha sentado a departir amablemente con el periodista Mario Ghibellini en Canal N. Escuchemos. Seguía viviendo en la casa, pero tenía reuniones cada vez más prolongadas y ya comenzó a veces a ausentarse algunos días. Entonces ya la cosa se puso muy tensa y ella decidió, me contó que había sido admitida formalmente por este partido y que se iba. Pero ya en los 80 comienza a hacer actividades y por supuesto nosotros estábamos preocupados. Ella ya no la veíamos. No tenía ningún, o sea, desde el día en que le dijo me voy, nunca más tuvo contacto con ella. Nunca más tuve contacto con ella. Bueno, este caballero tan correcto ha sido el exmarido de Elena Iparraguirre. Razón suficiente para que el Estado peruano no lo nombre en ningún cargo por respeto a los miles de peruanos que murieron asesinados por este movimiento sanguinario y cruel. Pero no, la señora Choquehuanca lo nombró y a ella no le ha pasado nada. En una república normal, en un país mínimamente desarrollado, la señora Choquehuanca se hubiera ido a su casa por nombrar a este señor. Y él dice que han vulnerado sus derechos al trabajo, sus derechos económicos. Lo sentimos mucho, señor Blas. Pero es usted el exmarido de Elena Iparraguirre. Fin de la discusión. ¿Qué le parece, general Ceballos? Hagamos una comparación, odiosa, pero hagamos una comparación. Israel en este momento ha sido atacado por los terroristas de Hamas. Y de seguro tiene capturados a varios de estos. Los va a procesar. Los va a condenar. Y estos, pasado algún tiempo, van a cumplir sus condenas y van a salir nuevamente libres. ¿Ustedes creen de que en Israel van a permitir que un terrorista de Hamas pueda trabajar en el aparato público, pueda ser profesor, pueda ser miembro de un ministerio? Inconcebible, imposible, y no se va a dar. Pero en el Perú, en nuestro querido Perú, somos más progres, somos más avanzados ideológicamente, tenemos mejores leyes, tenemos mejores propuestas, y por eso que hasta nuestro Tribunal Constitucional ha declarado y ha determinado que los terroristas pueden insertarse a la vida común, pueden ser parte de las organizaciones del Estado y pueden ser inclusive postulantes a los gobiernos. Ese es nuestro Perú, esa es nuestra realidad, lamentable, dolorosa, pero realidad al fin. Yo desde esta posición individual, no sé si será legal, le pediría al Tribunal Constitucional que cambie la norma. Y si no cambia la norma, creo que la población tenemos el derecho al cambio, y el derecho al cambio por la violencia. Y no es la violencia armada, es la violencia del voto, es la violencia de nuestra defensa como país, como soberanos. ¿Podría explicarnos esta idea de la violencia del voto? Necesitamos una violencia, un cambio radical. Y el cambio radical con los partidos que tenemos no funcionan. El cambio radical que tenemos con los partidos que no son partidos la mayoría, sino grupo de comerciantes, no funciona. El tráfico de votos que hay en cada elección no funciona. Necesitamos un cambio radical, necesitamos peruanos de verdad que quieran apostar por el Perú, no por sus intereses personales. En eso radica el cambio radical. Y en ese cambio radical se tienen que cambiar las normas que afectan la economía, la soberanía, que afectan nuestra dignidad como nación, como Estado y como peruanos.
Vicealmirante, que la ministra Choquehuanca haya podido permanecer indemne, ilesa en su cargo después de haber cometido esta barbaridad que, repito, ofende a la memoria de los miles de peruanos asesinados por Sendero Luminoso, nos habla del color verdadero de este gobierno. Nos habla y nos recuerda que la señora Boluarte es la socia de Pedro Castillo, que la señora Boluarte es la madrina o la hijada, según como se vea, de Vladimir Cerrón, el prófugo protegido por este régimen, ¿verdad? Bueno, es lo que en términos matemáticos podríamos decir es la primera derivada del producto, ¿no es cierto? Porque acordémonos que la señora Boluarte viene en la misma plancha, o sea, ella no ha aparecido con una incineración espontánea y salió la señora Boluarte de ningún lado, o sea, ella proviene de un partido marxista, leninista, maoísta. O sea, si grazna como pato, camina como pato y dice cuac, es un pato. Entonces, ahora que se quieran curar en salud, echándole la culpa a este señor que está en la de Iroes y tratando de decir que, bueno, él es el culpable de todo y yo no tengo nada que ver acá, y tratar de pasar impoluta, es un contrasentido. O sea, acá nosotros estamos siendo ajustados por un sistema que tiene un color definitivamente rojo. No quiero dejar pasar el tema de Juan Santos Romero, este profesor militante del Partido Alianza para el Progreso, que se dedicaba a adoctrinar y a lavar cerebros de niños de 7 y 8 años en Trujillo para convertirlos en senderistas desde pequeños. La tristemente célebre práctica de los pioneritos. César Acuña, presidente del partido que albergaba, que anidaba a este sujeto miserable, ha dicho que la culpa es del Jurado Nacional de Elecciones. Escuchemos. Yo he dicho y vuelvo a insistir, APP busca la estabilidad del país, busca la gobernabilidad del país. Yo creo que hoy más que nunca, que estamos en una época de recesión económica, yo creo que la afiliación definitiva lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Los partidos podemos llevar bastantes afiliados o tener bastantes afiliados, pero la validez, la última instancia, en donde acredita quiénes o no son militantes, es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces creo que el jurado tiene que reconocer que tiene que cumplir con su tarea. Si los partidos se equivocan, quien debe enmendar la plana a los partidos es el Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una gran lección, tenemos que tener más cuidado para que en los partidos no militen los terroristas en el país. Es patético lo que dice César Acuña, ¿no? Es patético que trate de tirarle toda la culpa al Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea de paso, también es presidido por un rojo más rojo que Pedro Castillo. Entonces, si vamos a depender de personas como César Acuña, que viene de las canteras de la izquierda, que fue congresista de Izquierda Unida, ¿no? Y que fue el gran protector de Pedro Castillo y de todas sus tropelías, comenzando por la tesis Bamba, tan bamba como la de Acuña, pues entonces ya sabemos en qué manos estamos. Este señor trata de convencernos de que es culpa del jurado, o sea, a él se le escapan las tortugas y hay que culpar al Jurado Nacional de Elecciones, que también está presidido por otro que bien baila. General. Vayamos un poquito más al tema de fondo, lo más grave. Acá se ha afectado los derechos humanos de los niños, con ese proselitismo. Me preocupa que las organizaciones que rigen en el Perú de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IDL, encantados con la noticia, el APRODE, oiga, ni una palabra, mudos, completamente mudos en este caso. ¿Será porque este caso no rinde billete? Porque de eso viven, ¿no? De eso viven. Pero si fuese el caso del general Juan Rivero Lazo, que lo tienen 23 años preso, ahí sí saltan, hacen escándalo. Pero este caso no da plata, por eso ellos permanecen mudos. Lo que hemos visto ahí, en esa lavada de manos de Acuña, representa lo que dije hace un rato. No tenemos organizaciones políticas, no tenemos partidos políticos, tenemos pues organizaciones comerciales, mercantilistas, y entonces poco o nada les importa lo que esté pasando en la realidad del país. ¿Y qué Jurado Nacional de Elecciones están pidiendo que ese vaya?
por favor, no quiero decir lisuras contra ese Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que estamos viviendo es grave. Ya lo hablamos acá, Beto, hace un tiempo, cuando el gobierno de Castillo, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo empezaron con sus escuelas políticas. Acá nomás en la ciudad. Claro. Y dijimos, ojo, cuidado, que el Movadef se va a aprender de eso y va a reactivar las escuelas populares. Esas son las escuelas populares. Ya están. Ahí están. Y ojo, cuidado, lo que se ha descubierto en el norte es téngalo por seguro, 1 más 1 es 2. A nivel nacional existen varias. ¿Y qué están haciendo? Transformar la mente, adoctrinarlos hasta llegar a la cristalización, el grado supremo del convencimiento de la mente humana, para convertirlos en terroristas. Y eso vamos a tener de acá a futuro, más los 4.000 profesores que están en aulas. ¿Qué nos espera en el futuro inmediato del Perú? Gracias, general. Vicealmirante. Bueno, apelando a estos 4.000 profesores que acaba de nombrar el general, hagamos una matemática rápida. Si cada profesor enseña a 30 alumnos, tenemos 120.000 alumnos que están aprendiendo, en vez de que el poder nace del fusil, en vez de estar construyendo un Perú para el futuro. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Nosotros ya no vamos a estar, Beto, pero ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué se van a enfrentar nuestros hijos? A personas ideologizadas desde el Génesis. Entonces estamos en un problema complicado y no nos queremos dar cuenta. Y como lo dije una vez en tu canal, si no sacamos la cabeza del rabo, para no utilizar otra palabra, vamos a terminar mal. Es hora de hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien. Muchas gracias a ambos por haber estado en el programa. Gracias, Beto. Tenemos que despedirnos aquí. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo porque cuando
Hoy ocurrió algo insólito. Un agresor, un violentista, un sujeto que es recordado por haber agredido cobardemente al congresista Ricardo Burga en las imágenes que todos ustedes recuerdan de la fecha de la supuesta manifestación de la generación del Bicentenario, tan valiente y tan patriota, ¿no? Este cobarde enmascarado que agredió a una persona mayor de la manera más artera ha sido presentado hoy en una ceremonia como si viniera el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Como si hubiera presentado un prócer de la patria. El Partido Morado, no podía ser otro, ha presentado a este Ezeta, ¿cómo es que se llama? ¿Joel? Ah, pensé que Joel Ezeta. Carlos Ezeta. Carlos Ezeta es el agresor del congresista Ricardo Burga. Y el Partido Morado hoy ha decidido confesarle a los peruanos que estuvo detrás de esta agresión cobarde, porque esta es la prueba de que el Partido Morado planificó esa agresión, como planificó el ataque a las casas de las personas que estaban en contra de ellos, como planificó todo el show contra Merino y la proyección de videoarte en las fachadas del Banco de Crédito del Perú y todos los desmanes que llevaron hasta el extremo de crear falsos desaparecidos, ¿no? Las listas de falsos desaparecidos que leían como si fueran las madres de Mayo, ¿verdad? Los congresistas de Belaúnde y Olivares, ¿no? Preguntando ¿dónde están mis hijos? Y no había desaparecido nadie. Todo era una gran farsa tramada, ahora lo sabemos, por el Partido Morado, con el que ahora coquetea el empresario Carlos Añaños, ¿no? Que ha anunciado que está conversando con estos sujetos que lo que hacen es convertir en líderes políticos a vulgares matones, ¿no? Esta es la juventud inconforme, la juventud, ¿no?, rebelde del Perú, ¿no? Semejantes cobardes que hacen cosas como esta. Esto es un atentado, ¿no? Esto es un atentado, pero como el Congreso representa todo lo que odiamos, entonces hay que encumbrar a este sujeto desadaptado, ¿no? Y presentarlo con el pelo cortado, ¿no? Lo han bañado un poco, le han puesto una camisa decente y ahora lo quieren pasar como político. Y se ha mandado todo un discurso, ¿no?, contra la política tradicional y que yo veía en la televisión a los congresistas y decía hay que hacer algo y se dirigía al presidente Durán y yo decía ¿cuál es el presidente Durán? ¿Presidente de qué? ¿No? Y ahora me acabo de enterar que el presidente de esa cosa imaginaria llamada Partido Morado se apellida Durán, ¿no? Entonces él se refería al presidente Durán, que es presidente de su imaginación, porque el Partido Morado es un entelequia, es una cosa imaginaria, improbable, ¿no? Ha presentado a este individuo despistado, distraído, ¿no? Que todos recordamos trató de aprovechar su fama para gilear a algunas instagrameras, algunas tiktokeras, a ver si se ganaba alguito, ¿se acuerdan? Bueno, este es Ezeta, y ese es el gran valor que presenta el Partido Morado, que ya sabemos que es una cáfila de oportunistas, ganapanes, ¿no?, que estuvo encabezada por el petimetre de Julio Guzmán, que ya desapareció del mapa y regresó al anonimato del que nunca debió salir, ¿no? Y este sujeto da un discurso diciendo, bueno, el presidente Francisco y yo, ¿no?, hicimos que el país tuviera una esperanza. El presidente Francisco dice, ¿no?, refiriéndose a Pañuelón, ¿no?, a Mr. Cupcakes. El presidente Francisco y yo le dimos esperanza. Sal de acá, atorrante. ¿Cómo pueden convertir en político a este sujeto triste? Pero así estamos los peruanos. Antes de irnos, quiero recordarles que el martes 7, ¿es 7 o no? Sí, el martes 7 de noviembre, es decir, el próximo martes, se presenta mi querida Fabiola Arteaga, la reina del stand-up comedy en el Cocodrilo Verde, con un espectáculo fascinante que se llama El viaje de la cabrona. No se pierdan, es el último show en el Cocodrilo Verde, martes 7 de noviembre a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Joinus. Nos vamos, hasta mañana. Chau. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me reconocen? A ver. Ahora sí. Recuérdame
Ahora solo grabo mis TikToks, recuérdame. Dame like, por favor. Soy tu bebito fiu fiu. A mi esposa adorné. Con Zoraida me salvé y con Richard Swing me embarré. Recuérdame. Solito me hice vacunar. Recuérdame. Solo les quería robar. Poco a poco yo volveré a gobernar. Varios lagartos en el estado de